En razón de ello, yo agradezco mucho, pues, en esta, yo diría, se cierra una etapa histórica de más de 100 años de lucha desde 1899, con todas las vicisitudes que ocurrieron en el siglo XX, fundamentalmente desde la novena Conferencia Interamericana o de las Américas, cuando se fundó la OEA en Bogotá. Ahí el presidente Rómulo Betancourt denunció pues que no podía haber realmente paz e integración en América mientras existieran esos enclaves colonialistas. Y se refería, entre otros, al caso de la Guyana, al caso de hoy día de nosotros de la zona que está en reclamación. Después, posteriormente, ya todos sabemos las actuaciones en la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que hubo exposiciones de los cancilleres de la época, dieron declaraciones, pero fundamentalmente fue cuando comenzó la democracia venezolana, caído la dictadura de Pérez Jiménez, que el primer discurso pronunciado ante la Comisión de Política Especial de la ONU lo pronunció el 22 de febrero de 1962 el embajador Carlos Sosa Rodríguez, que habló de que había que reparar esa injusticia histórica que se había cometido con Venezuela a propósito de ese írrito y nulo laudo arbitral de 1899 en París, que ya todos nosotros sabemos cómo fue conformado, y los memorandos que salieron posteriormente de Melot, en donde se explica pues todas esas cosas internas que se manejaron en ese arbitraje, que produjo un memorando que sirvió de base pues para desarrollar toda esta reclamación que se sustentó después posteriormente ya en las Naciones Unidas, siendo presidente de la República Rómulo Betancourt y después posteriormente Raúl Leónez. Yo diría pues que se cierra una etapa histórica en donde la democracia venezolana ha sido consecuente en esta lucha por la zona en reclamación del Esequibo, zona en controversia, porque precisamente nosotros nunca reconocimos el laudo arbitral de 1899. Y a partir de 1966, cuando se produce pues el Acuerdo de Ginebra, se desarrolla pues una mecánica, todo un procedimiento en un instrumento valiosísimo del derecho internacional público, como es el Acuerdo de Ginebra, para darle una solución pacífica a esa controversia que se estaba presentando. Todos sabemos que nosotros nunca tuvimos una posición guerrerista, antes por el contrario, siempre estuvimos de acuerdo con la independencia de Guyana, nunca se opuso los gobiernos democráticos a la independencia de Guyana, ni siquiera a su incorporación en la OEA, sino antes por el contrario, hubo manifestaciones de cooperación con Guyana en los tiempos de la democracia venezolana, hasta una estrategia en los tiempos del presidente Rafael Caldera, siendo Emilio Figuerero uno de los facilitadores. Ahí se estableció una estrategia que era procurar acuerdos con Trinidad y Tobago para materializar lo que se llamaba el punto 22, realizar estudios geomorfológicos de la plataforma del Tana, otorgar concesiones para la exploración de hidrocarburos de la fachada atlántica y realizar gestiones disuasivas para limitar las inversiones en ese espacio por cuenta de Guyana, al tiempo que en el marco de los buenos oficios se procuraba generar un clima de confianza para que los dos países concurrieran en los estudios técnicos necesarios para determinar la extensión de la plataforma continental. Es más, en 1999, la primera prueba de esta estrategia la representó la concesión del bloque Stabroek a la Exxon. Y a través de diferentes gestiones, principalmente de PDVSA, Venezuela logró que la Exxon se abstuviera de realizar exploraciones en el bloque y al mismo tiempo se mantuvo esa posición hasta que desafortunadamente entramos en una etapa en donde se privilegió más lo ideológico a la defensa territorial y a los principios del derecho internacional público a partir de 1999 en el régimen de Chávez y a hoy día con el régimen de la usurpación de Nicolás Maduro. Como podemos ver, es una historia llena de vicisitudes,
Pero me toca a mí, como presidente de la comisión, porque no soy un experto en la materia, ¿no? La fuerza de las circunstancias me han llevado a asumir las lecturas y las investigaciones correspondientes, sobre todo escuchando a los asesores. Pero esta comisión ha hecho más de 20 reuniones. Nosotros hemos hecho cerca de 8 documentos. Fuimos a la isla de Anacoco para plantar allí la soberanía en alto mando militar. Solicitamos que precisamente compareciera ante la comisión la cancillera de la época, que es hoy día la vicepresidenta. Nos reunimos con varios embajadores hasta el punto que le solicitamos al nuncio apostólico que sirviera de sitio neutral para ver si la embajadora o el embajador de Guyana se podía reunir con nosotros para que escuchara nuestros planteamientos. No fue posible porque le informaron o le respondieron al nuncio que tenían que tener autorización de su cancillería y en ese momento no la tenía. Solicitamos ante el representante del PNUD Naciones Unidas aquí en Caracas que se nos escuchara, que se nos recibiera el secretario general de las Naciones Unidas o en su defecto el encargado de la cuestión de límites de la plataforma continental de las Naciones Unidas. Es decir, una actitud realmente de iniciativa, no nos quedamos callados, no nos quedamos silenciosos, sino que antes, por el contrario, mantuvimos una posición clara. Puedo decirles a todos ustedes que en el año 2015 éramos todavía minoría en la Asamblea. Maduro convocó un Consejo de Estado y entonces a mí me pusieron como representante de la oposición en ese momento. La primera reunión se hizo en Miraflores y cuando yo planteé la necesidad de establecer, de acuerdo a la tesis del doctor Emilio Figueredo, una ley sobre la fachada atlántica, recuerdo que esa misma noche me amenazaron con que me iban a poner preso y me iban a abrir un juicio militar porque yo estaba planteando algo que iba a ser una información estratégica para el enemigo. Bueno, y yo simplemente lo que hice es que al otro día les mandé una carta y renuncié, porque incluso me prohibían que yo declarara, so pena de que si yo declaraba, eso era parte de un juicio de traición militar que me iban a aplicar. Es decir, que aquí ideologizaron y ejercieron una política en ese sentido. Yo estoy viendo aquí un documento del 13 de enero de 1981. No sé si se puede ver ahí, Javier. ¿Se puede ver aquí? ¿Me escucha, Javier? ¿Se ve? Sí, diputado. Sí. Ok. Lo lógico sería que compartiera. A ver, ¿se ve ahí, Kenneth? Ok. En este documento, el canciller, el jefe de la diplomacia cubana, Ricardo Alarcón, para esa época del 13 de enero de 1981, dice esta cosa: Venezuela es expansionista. Cuba reitera su apoyo a Guyana. Según el canciller cubano, el reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guyana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad. Esto ha sido la influencia cubana desde entonces en la mente de estos señores que llegaron al poder, que por cierto, varios de ellos hoy fueron sancionados de la Unión Europea. Contra eso estamos luchando. Ellos entregaron la patria. Son traidores. Nicolás Maduro actuó como un traidor. Y desde aquí se lo digo. Porque por su omisión y su negligencia llegamos a la Corte Internacional de Justicia. Porque eso pudo haberse manejado con más inteligencia. Haberse manejado a nivel de la Secretaría General de las Naciones Unidas, incluso de los países donde son naturales los jueces que forman parte de la Corte Internacional de Justicia. No, antes por el contrario, displicencia, soberbia, desacato contra la Asamblea Nacional, desconocimiento de lo que veníamos haciendo, pero tenemos la conciencia tranquila que estando de presidente el diputado colega Juan Guaidó, desde el año 2019, en enero del 2019, ante una equivocación de la declaración del Grupo de Lima, logramos el primer éxito diplomático cuando sacamos de esa declaración de Lima
una confusión con relación al tema de la presencia de la Armada venezolana en la zona que está en controversia o en zonas de proyección del delta Amacuro, porque consideraban que eso era una intromisión. Entonces logramos que entendieran nuestra postura y ahí hubo un éxito diplomático, que recuerdo que Kenneth me lo dijo, que por primera vez el tema entra dentro de la consideración de todos los países de América Latina que forman parte del Grupo de Lima. Después, posteriormente, el año pasado logramos por unanimidad una declaratoria del Parlamento del Mercosur, el Parlasur, para que se le pidiera o se le exigía al secretario general de las Naciones Unidas o se le establecía el criterio del Parlasur que no se podía judicializar la reclamación de Venezuela, porque además el secretario general de las Naciones Unidas no tiene competencia de imponernos la jurisdicción. Todos ustedes saben, y Víctor sabe más de eso que yo, que el mismo estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece los requisitos para que se pueda aplicar la jurisdicción de la Corte. En el caso de Venezuela no hubo ni el consenso ni además no estuvo ni establecido en el Acuerdo de Ginebra. El Acuerdo de Ginebra lo utiliza entonces Guyana para decir que ya está resuelto el problema límite entre Venezuela y Guyana a través de lo establecido en el Acuerdo de Ginebra, y esa ha sido la tesis que ellos han venido sosteniendo, además que han sido agresivos en cuanto a una serie de actos unilaterales que nosotros en la Asamblea Nacional, desde un punto de vista nacionalista, hemos rechazado. Este foro pues se inserta en esta etapa histórica tan importante porque todos sabemos que mañana pues está esa audiencia oral. Y eso posteriormente tendrá sus procedimientos. Y repito, pues no había necesidad de llegar a ello si hubiera habido diligencia, criterio de Estado. Porque a mí me da risa que ahora, entonces sí están convocando al sancionado presidente de la usurpadora Asamblea Nacional que reconoció el espurio TCJ, sancionado hoy por la Unión Europea. Esos son los que están defendiendo la integridad del país. Yo le hago un llamado al mayor general Vladimir Padrino y a toda la oficialidad y a todos los integrantes de las Fuerzas Armadas. Cuando ustedes dicen que el sol sale por el Esequibo, ¿se van a quedar callados? ¿Qué van a decir con relación a lo que va a pasar mañana en el sentido que indignamente nos estén llevando nosotros a la Corte Internacional de Justicia? Eso es indigno. Eso es una violación a la dignidad del pueblo venezolano. Ustedes violan el principio bolivariano del iuti possidetis iure. No supieron defender el pensamiento de Simón Bolívar, explanado con mucho detalle, 1822, 1823, 1824. De manera pues de que aquí con esto le digo pues a los integrantes de las Fuerzas Armadas, no se hagan cómplices, no se sigan haciendo cómplices de estos actos de traición a la patria. Lo que está sucediendo, que nos llevaron a la Corte Internacional de Justicia, estos señores que están en la usurpación, es la demostración palpable de una equivocación en cuanto que ideologizaron una política internacional que debe ser una política de todos. No pusieron gente capaz, no convocaron a los principales expertos ni asesores, no convocaron al país nacional para tratar un tema de Estado, como sí lo ha hecho esta comisión y la Asamblea Nacional, que lo hemos tratado con criterio de Estado. Es más, yo mismo y todos nosotros muchas veces hemos manejado el discurso político con prudencia, porque no hemos querido que una palabra mal interpretada pueda significar en materia internacional, como ustedes lo saben, diversas cosas y que pudiera perjudicarnos a nivel del contexto unitario que debemos tener. Pero no podemos esconder la verdad. Y la gran verdad es que nosotros hemos llegado a la Corte Internacional de Justicia por culpa de Maduro. Traidores fueron. Por omisión y por negligencia se peca. Y ellos pecaron ante la historia. Y yo apelo a que las Fuerzas Armadas estén pendientes de esa realidad. La academia está pendiente, la iglesia está pendiente, los estudiantes están pendientes, la sociedad civil está pendiente. Nosotros en esta comisión, con todas las limitaciones y con todo el esfuerzo, y el presidente Guaidó, que no ha parado en ningún momento en su apoyo, el canciller Julio Borges, 3 reuniones hicimos con todos los embajadores de América y los embajadores de Europa,
por la iniciativa del mismo para explicar la situación, y tenemos previsto un plan de trabajo a partir de mañana que, diría yo, comenzaría otra etapa histórica. Allí pues ya desarrollaremos un plan de trabajo donde se incorporarán nuestros embajadores, sobre todo los que están en los Países Bajos, todos nuestros asesores, y con mucha fuerza yo tengo la firme convicción, estando la verdad, esta verdad que nosotros estamos defendiendo con criterio nacionalista, con criterio venezolanista. Y debo decir, y lo recalco, porque este señor Sanders, que Kenneth conoce, que es de allá de Trinidad, creo que es de Trinidad, ¿de dónde? Antigua Barbuda, que es el representante de ellos en la OEA. Yo varias veces me he reunido con él, con Luis Florido, en la primera oportunidad en el año 2016, y él es el que ha sostenido una posición muy virulenta contra nosotros. Tú le has respondido, yo mismo le he respondido, porque él parte del principio que nosotros tenemos una posición guerrerista, que es que mañana llegamos Juan Guaidó a materializar ya todo el ejercicio del poder y vamos a disponer de toda una fuerza armada para sacar a los guyaneses. No, señores de Guyana, señores de los países del Caribe. Nosotros lo que queremos es valorar lo que significa el Acuerdo de Ginebra, la salida política y diplomática, que permite incluso mecanismos de cooperación, de hacer trabajos conjuntos en materia de lo que hoy día es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Podemos trabajar conjuntamente, podemos garantizar muchas cosas conjuntas, porque así lo hizo en la democracia algunos presidentes nuestros, como fue el caso del presidente Carlos Andrés Pérez. Con estas palabras, bueno, quiero pues agradecer la presencia del presidente de la República, el diputado ingeniero Juan Guaidó, joven, representante de estas promociones de luchadores de la Venezuela nuestra, y de todos ustedes que están aquí haciéndose presentes, y a quienes nos están escuchando. Aquí tienen ustedes una legítima Asamblea Nacional nacionalista, venezolanista, que no acepta ni la injerencia cubana, ni acepta la injerencia iraní, ni acepta la injerencia de ninguna potencia. Nosotros creemos en las potencialidades nuestras dentro de este nuevo concepto de la cooperación internacional y del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de lo que significa la lucha por la defensa de nuestra democracia. Solo tendremos efectivamente una política de integridad territorial, una real y efectiva política de frontera y una política inteligente con Guyana si tenemos un gobierno de emergencia nacional. Si sigue Maduro, seguirá Venezuela perdiendo territorio, seguirá Venezuela perdiendo dignidad y seguirá Venezuela sumergido en la pobreza y en la persecución y violación de los derechos humanos. Con esto pues dejo instalado este foro, agradeciéndole una vez más su presencia, y le paso pues al secretario la distribución pues de los tiempos y derechos de palabra. Sí, gracias, diputado. Bueno, aprovecho también para saludar a los diferentes embajadores de la presidencia interina que se han conectado, muchos de ellos. Saludar también a los periodistas que también se han conectado el día de hoy para cubrir este evento. Entonces, vamos a dar continuación con el siguiente ponente, que es el embajador Víctor Rodríguez Cedeño. El profesor Víctor Rodríguez Cedeño es especialista en Derecho Internacional Público y además ex embajador ante las Naciones Unidas y además colaborador de la Comisión Mixta del Esequibo. Adelante, profesor. Muchas gracias. Gracias al diputado William Dávila por la invitación que nos ha hecho y por la preocupación constante que ha tenido la comisión que preside sobre este tema tan importante para nosotros, para Venezuela, que es un problema de Estado, como él mismo lo ha señalado. No es un problema político, ideológico, es un problema de integridad, es un problema de historia, es un problema de Venezuela como Estado. El tema del Esequibo, la reclamación legítima que nosotros hemos planteado desde hace tantos años, tiene una serie de elementos que tenemos que considerar para analizarlo. En primer lugar, bueno, indudablemente que hay muchos elementos políticos, estratégicos, históricos, geográficos, económicos, culturales. Yo me refiero, son todos sectores muy importantes que hay que analizar
tener en cuenta al momento de estudiar la reclamación, el origen, el estado y el futuro de esta controversia que tenemos con Guyana de hace tanto tiempo. Ahora bien, yo me limito a la parte jurídica, evidentemente, que es el campo donde nosotros hemos venido trabajando todos estos últimos años, incluso con ustedes, con el Consejo de Relaciones Internacionales y con otros juristas venezolanos que han demostrado siempre preocupación por los aspectos jurídicos del tema de Guyana. Yo creo que aquí tenemos que ver, ante todo, primero, los aspectos formales de la controversia y después los aspectos de fondo. Los aspectos formales es donde en este momento estamos nosotros centrados, en este momento estamos concentrados. Mañana hay una audiencia, como lo dijo el diputado William Dávila, en donde Guyana, la delegación de Guyana ante la Corte va a presentar su oposición en relación con la jurisdicción y la competencia y la admisibilidad de la demanda que ellos han introducido en la Corte. Bueno, esa parte, indudablemente, hay una parte de procedimiento que se refiere a la competencia y a la admisibilidad, y una cuestión de fondo que en este momento no tendría necesidad de ser examinada porque sería si en algún momento la Corte decidiese aceptar su competencia, ejercer su jurisdicción, admitir el caso, y entonces en ese momento comenzaría a estudiar el fondo. Pero nosotros hemos pensado desde hace tiempo, y Venezuela, por supuesto, decidió no comparecer. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro decidió no comparecer ante la Corte. Es una posición reglamentaria válida, si se quiere. Pudiera afectar un poco las posibilidades de presentación de información más contundente a la Corte sobre la posición de Venezuela, pero es una posición que no significa de ninguna manera que la Corte va a adjudicar todo lo que la delegación de Guyana presente y va a desconocer las posiciones tradicionales de Venezuela. La no comparecencia tiene efectos procesales importantes. La Corte está en la obligación de estudiar a fondo no solo la demanda introducida por Guyana, sino la posición de Venezuela, que sabe que es contraria a la aceptación de la jurisdicción obligatoria. Esta parte, indudablemente, que la Corte, la no comparecencia, bueno, tiene algún efecto en la posibilidad de informar a la Corte, pero por distintas vías se han hecho llegar documentación, información. La Corte, los jueces conocen la mayoría, y todos, me imagino, lo que está, la posición tradicional de Venezuela. Ese es su deber. ¿Por qué la Corte no es competente y por qué tampoco la demanda es admisible? Bueno, para algunos el tema es, y lo sabemos, bastante difícil. Es la interpretación del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra en general de 1966, que yo creo que no puede interpretarse de una manera reducida o limitada. La interpretación del Acuerdo de Ginebra tiene que ser en su forma más amplia. El artículo 4, el articulado en su conjunto, el texto y el contexto, la parte preambular, las reuniones preparatorias al acuerdo, los actos anteriores y posteriores al acuerdo de 1966, es decir, todo lo que el derecho internacional y el derecho de los tratados en particular exige en lo que respecta a la interpretación. No se trata de interpretar dos líneas de un acuerdo, sino el sentido integral de un texto jurídico suscrito, de un tratado internacional, porque eso es lo que es el Acuerdo de Ginebra, que tenemos que respetar. Venezuela no ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte, no ha hecho la declaración que exige el estatuto, no ha hecho ninguna declaración fuera del contexto de lo que exige el artículo 36 del estatuto. Es decir, no ha simplemente aceptado, como debe ser, de manera inequívoca y clara, la aceptación de la jurisdicción, un tema que Guyana va a tener que presentar mañana. No sé de qué manera va a presentar y cómo va a concluir que Venezuela sí acepta la jurisdicción. Bueno, va a ir a interpretar el artículo 4 de esa manera limitada. Yo creo que el Acuerdo de Ginebra, como digo, debe ser interpretado de manera sumamente amplia. Venezuela no niega ni la existencia de la Corte Internacional de Justicia, por supuesto es un órgano del sistema, un órgano de la organización, el órgano judicial, uno de los órganos principales, no puede de ninguna manera negar la validez de su jurisprudencia, mucho menos del estatuto, que es parte integrante de la Corte y que todos los miembros son ipso facto parte de ese instrumento.
Es decir, Venezuela ha tenido 2 jueces en su historia, lo que ha sido sumamente importante para nosotros. 2 valiosísimos juristas venezolanos han participado como jueces. Nosotros no desconocemos la Corte Internacional de Justicia de ninguna manera como el órgano judicial más importante internacional y del sistema de Naciones Unidas. Lo que no aceptamos es que la jurisdicción de la Corte debe basarse, o aceptamos solamente que la jurisdicción de la Corte se basa en el consentimiento expreso del Estado, donde no haya ninguna duda de que nosotros aceptamos, queremos ir a un proceso ante la Corte. No puede ser que se deduzca ni hemos hecho la declaración. En algunos casos Venezuela ha rechazado, y yo mismo personalmente como representante de Venezuela en varias reuniones internacionales, recuerdo la conferencia que adoptó la Convención de Relaciones de Derechos de los Tratados de los organismos internacionales, de las organizaciones internacionales y de los estados. Allí afirmamos, de nuevo, reiteramos que Venezuela no aceptaba la jurisdicción obligatoria de la Corte, e insisto, no es desconocer a la Corte, es desconocer, no aceptar, una cosa muy distinta, la jurisdicción de la Corte. Y lo hicimos con otros órganos también igualmente importantes, con mecanismos compulsivos en el Tratado de creación del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, el FIDA. Nos opusimos al arbitraje obligatorio. En el tema, en la constitución de la ONUDI, nos tocó representar también a Venezuela y nos opusimos firmemente, y todo ello consta en acta. No aceptamos la jurisdicción obligatoria, sino que la Corte debe actuar cuando el Estado así lo consienta. Eso es parte del ejercicio de la soberanía, y Venezuela nunca lo ha hecho. Pero aparte de eso, después de un análisis que se tendrá que hacer en su oportunidad, y que la Corte lo va a hacer a partir de mañana, Venezuela no va a participar, como hemos dicho, pero va a recibir información y está recibiendo información de nuestra posición jurídica, que va a tener que considerar y que va a ser difícil que acepte que es competente y que puede ejercer la jurisdicción. Porque una vez incluso que suponiendo ya en el supuesto negado que acepte que es competente, pues hay un problema de admisibilidad. La Corte no solamente tiene que ser competente, sino que la demanda que se introduce tiene que llenar las condiciones de admisibilidad. Y el Acuerdo de Ginebra, lo dijo el diputado Dávila hace rato en su introducción, no acepta la judicialización del caso. Es decir, el Acuerdo de Ginebra plantea una solución práctica, una solución basada en un acuerdo que se ha desvirtuado y que se ha utilizado un artículo para recurrir a los mecanismos generales de solución de controversia cuando tenemos la conciliación, todas las negociaciones, buenos oficios y otros mecanismos políticos, diplomáticos que no son compulsivos, que no son jurisdiccionales, como el arreglo judicial o como el mismo arbitraje. Nosotros tenemos que partir de esa base, que no se puede judicializar el caso, porque el Acuerdo de Ginebra no acepta sino una negociación, o sea, remite a una negociación entre las partes. El hecho de que el artículo 33 de la Carta centre el artículo 4 del acuerdo no quiere decir que Venezuela haya aceptado la jurisdicción de la Corte. El arreglo judicial es un mecanismo de solución de controversia. La Corte Internacional de Justicia es uno de los órganos judiciales internacionales que conforman el arreglo judicial, y que si hubiese, en cualquier caso, una revisión al estatuto de la Corte Internacional de Justicia, pues la Corte tendrá que ver si Venezuela, o sea, que el Estado demandado ha aceptado o no la jurisdicción. Se tiene que regir por sus propias reglas, tiene que establecer su propia competencia. Y eso le tocará a Guyana a partir de mañana. Mañana vamos todos a oír con mucha atención las presentaciones que harán los representantes de Guyana. Pero en todo caso, la Corte, a nuestro juicio, no es competente, y en todo caso la demanda es inadmisible. Y esto nos lleva, para concluir rápidamente, a que una vez que haya una decisión una decisión preliminar sobre la competencia y la admisibilidad, y que la Corte decía que no va a conocer la demanda introducida por Guyana el año pasado, regresamos necesariamente al Acuerdo de Ginebra de 1966. El secretario general tendrá que instrumentar de nuevo, con el acuerdo de las dos partes, o un nuevo procedimiento, un nuevo oficio de conciliación, cualquiera de los mecanismos políticos diplomáticos que establece la Carta de Naciones Unidas en su artículo 33. De manera que cuando regresemos allí, y lo dijo el diputado Dávila, que me contentó, me agradó que dijera que después nosotros tendríamos que
para la solución definitiva de la controversia, porque tenemos una titularidad indiscutible, tendríamos que conversar, que negociar y considerar principios de derecho internacional que evolucionan y que hoy en día son muy válidos. Principios de buena vecindad. Nosotros tenemos un vecino para toda la vida y tenemos que conversar con ellos, tenemos que resolver conjuntamente nuestros problemas. Y yo creo que si la soberanía nos pertenece y la integridad territorial se mantiene, eso no excluye de ninguna manera una cooperación con la República de Guyana para el desarrollo de programas industriales o de cualquier naturaleza, porque no se trata ya de la integridad territorial o de la soberanía, sino de la cooperación entre países vecinos. Vendrán momentos importantes. Yo, sinceramente, bueno, nadie puede anunciar qué es lo que va a decidir la Corte, ni mucho menos, pero en el caso de que la Corte decida que no es competente y que además no es admisible, y en el caso primero llega a la conclusión en el segundo de que es inadmisible la demanda, simplemente regresaremos al marco del 66, que es el marco jurídico válido para la solución de la controversia, y allí vendrán nuevas negociaciones y se considerarán otros principios, porque como se ha dicho, y hay expertos en derecho del mar y en cuestiones de la proyección, lo relativo a la proyección del territorio Esequibo en el Atlántico. Eso es muy importante. Muchísimas cosas habrá que conversar y negociar, pero partiendo de la base de que el territorio Esequibo es territorio venezolano, que el laudo arbitral es nulo, y habrá formas de cooperar y de buscar soluciones satisfactorias, como dice el mismo Acuerdo de Ginebra. Yo creo que esta primera observación la hago sin entrar en detalles de lo que sería la cuestión de fondo, que es, por un lado, la nulidad del laudo arbitral de 1899, y en segundo lugar, todo lo que respecta a la titularidad, a las efectividades jurídicas de Venezuela a lo largo de la historia, que reflejan el despojo del que fuimos objeto en ese laudo arbitral del que nos excluyeron y que se descubre en 1945, un poco después de la creación de Naciones Unidas y de la OEA, y cuando se comienzan a plantear la realidad de nuestra reclamación. Yo creo que esa parte yo particularmente no la tocaría en estos momentos, porque esos son temas que van a tratar en su oportunidad las delegaciones de las dos partes cuando esta controversia regrese al Acuerdo de Ginebra, que es la aspiración de todos los venezolanos. Esto es un tema de Estado, no es un tema político ideológico. Y si hay coincidencia con el régimen que ha actuado equivocadamente en muchas cosas, pero si hay coincidencia, bienvenida a la coincidencia. No estamos hablando de consenso, nadie se está sentando a conversar con ellos, estamos hablando de coincidencia. Si ellos coinciden, la posición del régimen, que es la representatividad ante la Corte, eso es indudable, ellos han planteado la no jurisdicción de la Corte y la admisibilidad. Coinciden con nosotros plenamente y nosotros acompañamos, nos coincidimos con esa posición, porque esa es la posición jurídica que hemos sostenido todos estos años. De manera que yo creo que felicito por la organización de este tipo de encuentros, porque nos permite aclarar. Es un tema muy difícil, no se puede decir todo lo que se puede decir, ni lo que se quiere decir, pero es un tema sumamente importante que la intelectualidad venezolana, los académicos, los políticos, los periodistas tienen que conocer a fondo, ir al detalle, no expresiones simples, sino bien fundamentadas. La interpretación, por ejemplo, tenemos que ir a interpretar un Acuerdo de Ginebra con seriedad. O sea, no podemos decir simplemente el Acuerdo de Ginebra le permite a Guyana llevarnos a nosotros a la Corte. No, hay mucho que decir. No vamos a adelantar, pero hay muchas cosas que se tienen que decir. Es decir, lo que yo le pediría a toda la dirigencia política, a la academia, al intelecto, a la intelectualidad, a los periodistas, que estudiemos a fondo la realidad de esta controversia, que nos centremos en este momento, en este punto de competencia y admisibilidad. Con esto concluyo y muchas gracias de nuevo por esta oportunidad que me dieron para estar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, embajador, por su excelente exposición. Quería también aprovechar de anunciarles a todos los presentes que están acá en el foro el día de hoy, que desde el día de ayer venimos impulsando una campaña desde la Asamblea Nacional y por supuesto desde la presidencia interina por el tema del Esequibo, y el día de hoy vamos a utilizar la etiqueta "El Esequibo es de Venezuela, Venezuela abreviado", para que por favor pues nos puedan acompañar y apoyar en esa campaña en redes sociales esta tarde y por supuesto el día de mañana mientras se esté desarrollando la audiencia y a lo largo del día.
Ahora seguidamente, pues sí le vamos a dar el derecho de palabra a el doctor Kenneth Ramírez, profesor de la Universidad Central de Venezuela y además presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Adelante, profe. Buenas tardes a todos los asistentes de este foro y sobre todo, en primer lugar, pues evidentemente a las organizaciones que han organizado, al diputado Williams Dávila, que es el presidente de la comisión, el diputado Vergara, que es Sergio Vergara, que es el vicepresidente de esta comisión, diputados de la Asamblea Nacional que estén conectados en este momento, a mi colega, digamos, ponente, en este caso el embajador, no porque sea embajador, sino porque somos ponentes el día de hoy, el embajador Víctor Rodríguez Cedeño. Un gran saludo también a todos los miembros de COBRI Conectado, a embajadores, tanto que digamos que están en este momento en condición de retiro, como embajadores activos de la Asamblea Nacional en los diferentes países que también estén conectados. Bien. Al respecto de lo que es la demanda, ¿no?, incoada unilateralmente por Guyana en la Corte Internacional de Justicia, yo he preparado el día de hoy pues unas pequeñas láminas que me gustaría ir mostrando para facilitar pues lo que es la exposición de digamos los aspectos tanto de contexto como en concreto que vamos a ver el día de mañana con la fase oral de ese procedimiento previo que ya explicó el embajador Víctor Rodríguez Cedeño en algunas cuestiones. En primer lugar, a mí me gustaría recordar pues a toda la audiencia pues cuál es nuestra posición histórica, la que siempre ha mantenido Venezuela. En primer lugar, que el Acuerdo de Ginebra reconoce que existe una controversia sobre la frontera. Esto es muy importante desde el título, porque evidentemente en la demanda incoada unilateralmente por Guyana, pues entiende Guyana que el Acuerdo de Ginebra es solamente una suerte de marco legal para seguir examinando la contención del laudo. Y por eso es que le pide a la Corte Internacional de Justicia que ratifique la validez del mismo, lo cual evidentemente desde nuestro punto de vista no tiene ningún sentido y de hecho es contradictorio con el Acuerdo de Ginebra. En segundo lugar, pues señalar que es necesario resolverla a través de manera amistosa, a través de soluciones satisfactorias para el arreglo práctico. Eso se dice en el preámbulo, se dice en el artículo 1, en el artículo 4, también en el artículo 5, es decir, a lo largo del acuerdo. Esto es importante también señalarlo porque fíjense que el embajador Víctor Rodríguez Cedeño pues habló de la necesidad de interpretar el artículo 4, numeral 2, en términos amplios, en el marco del acuerdo, siguiendo la técnica de interpretación de los tratados, ¿no? En tercer lugar, que aunque el artículo 4 señala que el secretario general de Naciones Unidas, en el marco del artículo 33 de la Carta, pues escogerá, pues se entiende evidentemente que para darle efectividad a su elección necesita pues conversarlo, consultarlo con las partes. Y en consecuencia que no es posible recurrir a ningún mecanismo jurisdiccional de solución, sea arbitraje o sea la Corte Internacional de Justicia o otro tribunal a nivel internacional sin la anuencia pues, de las dos partes. Entonces esto es importante. Hay una posibilidad más para poderla materializar, pues se requeriría que Venezuela aceptase que existiera un acuerdo previo para poder someter, sobre cuál es el alcance para poder someter ante un tribunal. Entonces esto es importante. Sin embargo, pues evidentemente Venezuela, dentro de su posición histórica, ha señalado que esa no es la mejor vía, que la mejor vía para, en el contexto de ese propósito del acuerdo, que es una solución amistosa y además para buscando de manera arreglos prácticos, pues esto no puede ser sometido a terceros y que esos terceros tomen decisiones solamente conforme a derecho. O sea, estamos hablando que es una controversia que tiene elementos históricos muy sensibles, elementos de moralidad, elementos de equidad y en consecuencia va más allá de la mera digamos, controversia legal, que es un poco lo que Guyana está intentando señalar. Esto es importante señalarlo
para decir que, bueno, la Asamblea Nacional ha ejercido una labor, digamos, de defensa de los derechos de Venezuela sobre el Esequibo. Desde el mismo 2016 incluso aprobó un acuerdo, cuando el Acuerdo de Ginebra cumplió el 50 aniversario, pero allí en la lámina ustedes ven los principales hitos desde el 6 de febrero del 2018. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo parlamentario del 6 de febrero de 2018, la Asamblea Nacional pues rechazó la decisión del secretario general de las Naciones Unidas por ser ecléctica, por no ser la más acorde en el marco del Acuerdo de Ginebra, por además incurrir en un claro exceso de poder, es decir, va más allá de las atribuciones que le da el artículo 4, y además crea la comisión que el día de hoy es una de las organizadoras de este foro. Asimismo, ustedes ven listados allí los otros elementos como el acto de soberanía que se hizo sobre la isla de Anacoco, que mencionó el diputado Dávila en agosto del 2018, pero la cantidad de acuerdos que la Asamblea Nacional ha señalado, incluso ratificando la soberanía sobre esa isla de Anacoco y la zona económica exclusiva de la plataforma del Tana, habida cuenta de esos buques exploratorios que Guyana, de una manera inamistosa, pues autorizó que hicieran labores en la zona económica exclusiva de la plataforma del Tana, que no está en discusión, y evidentemente la Armada pues tuvo una labor allí pues instarles a que se retiraran, y Guyana pues a partir de ahí pues señala que es una agresión a su soberanía, lo cual es absolutamente insostenible. Trató de confundir al Grupo de Lima, también lo dijo el diputado Dávila, y por eso el Grupo de Lima lo incluyó en una declaración. Luego la Asamblea Nacional hizo diligencias pertinentes para aclarar el punto, someter y señalar a los países del Grupo de Lima cuáles eran las coordenadas, y luego los países del Grupo de Lima pues retiraron ese punto de esa declaración del mes de enero del 2019. Y a partir de ahí, por cierto, Guyana prácticamente no volvió a firmar ninguna declaración, una que otra, muy puntual. Prácticamente se retiró, digamos, del marco del Grupo de Lima y volvió al marco CARICOM, porque evidentemente el interés de Guyana pareciera no ser que Venezuela supere este lastimoso estado de crisis multidimensional en el cual se encuentra, sino aprovechar justamente esta crisis multidimensional para tratar de obtener réditos gananciosos. Y básicamente decir que Venezuela la puede atacar, etcétera, etcétera, que es una de las cosas que, por cierto, mete también dentro de su demanda, ya lo veremos más adelante, y evidentemente aquí la Asamblea Nacional ha coincidido en la posición histórica, una posición histórica que por lo menos el régimen de Maduro ha mantenido, aunque ha sido tardío, poco contundente, digamos, en un poco negligente en lo que es, digamos, la labor de ejercicio de lo que es la defensa de nuestros derechos. Esto hay que señalarlo. Evidentemente, en este sentido, la Asamblea Nacional ha coincidido, y esto además ha llamado mucho la atención a nivel internacional, a medios internacionales, etcétera, que dicen que prácticamente es uno de los pocos elementos donde hayan coincidencia en todos los venezolanos. Claro, es que haya coincidencia porque es una posición histórica, no fue que sencillamente se ha elaborado en los últimos años, una posición mantenida desde el propio origen del Acuerdo de Ginebra. Entonces, eso es muy importante señalarlo. El último acuerdo parlamentario se aprobó recientemente, 18 de junio de 2020. Entonces, en este sentido, señalar que la Asamblea Nacional, junto con la sociedad civil, que nosotros hemos intentado pues arrimar el hombro en lo que es la defensa de nuestros derechos históricos, pues ha mantenido esa posición histórica. Ahora veamos en detalle en qué consiste esa demanda, porque es muy importante también pasearnos por esa demanda que tiene también unos elementos allí muy inconsistentes. En primer lugar, pues Guyana señala que el laudo de 1899 es válido y vinculante para las partes. Además señala que goza de plena soberanía sobre el territorio comprendido entre el río Esequibo y el límite establecido por el laudo, que Guyana y Venezuela están en obligación de respetar el laudo. Fíjese, un laudo que desde la Constitución de 1961, cuando uno busca, digamos, el espíritu del legislador, ya decía que nuestro territorio es el que corresponde a la Asamblea, a la Capitanía General de Venezuela en 1777, con objeción de los laudos que estuviesen viciados de nulidad, y eso se repitió prácticamente
en la Constitución de 1999. Así que además es una demanda que nos pone en una situación que va contra de la propia Constitución y de espaldas al Acuerdo de Ginebra, como ya señaló el embajador Víctor Rodríguez Eiri. Además, en tercer lugar, Guyana sostiene que entre noviembre de 1900 y junio de 1905 hubo una comisión conjunta anglo-venezolana que demarcó, siguiendo lo dicho por el laudo arbitral, y le llama a esa acta de carácter técnico, y que Venezuela tuvo que someterse a esa demarcación bajo amenaza de que la Gran Bretaña lo haría unilateralmente si Venezuela no lo hacía, y además puso el primer hito conforme al laudo, con apoyo de oficiales de la Armada británica, de la Royal Navy, y además que en 1902 hubo, por otros elementos de reclamos de deuda, un bloqueo naval en Venezuela. Pues ellos dicen que eso es un acuerdo, no es una mera declaración de carácter técnico a la cual Venezuela, de una comisión a la cual Venezuela acudió bajo presión. No, eso para ellos le llaman acuerdo de 1905. Entonces eso es importante objetarlo, aunque no estamos en los elementos de fondo, pues esos son elementos de fondo que serán posteriores, pero voy comentando. En cuarto lugar, Guyana sostiene que por primera vez Venezuela objetó en 1962, cosa que no es así. En el propio 1903, Venezuela objetó el laudo en La Haya, ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo es eso que lo objetó? Sí, porque fue el laudo que digamos, siguió los protocolos de Washington, que resolvieron pues el bloqueo naval que hubo en Venezuela en 1902. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué los abogados venezolanos objetaron el laudo arbitral, que es territorial, un elemento territorial de 1899, en La Haya en 1903 por un tema del bloqueo naval que tiene que ver con deudas? Porque uno de los árbitros era Frederick de Martens, el presidente de ese tribunal arbitral, que había decidido, no conforme a derecho, y además de espaldas a las reglas del propio Tratado de Arbitraje de 1897, sino que además fue parte de una componenda, digamos, política, ¿no?, que había allí, donde, por cierto, para que de Martens recibió el apoyo británico en ese mismo año 1899 para sacar adelante un proyecto del zar Nicolás II, que era digamos, la primera conferencia de La Haya. Entonces, esto es muy importante también señalarlo, ¿no?, que Venezuela siempre ha denunciado sistemáticamente y desde el principio, pero evidentemente estuvo en una época de una manera, digamos, sometida a presión y bajo agresión, y no podía hacer otra cosa. No obstante, evidentemente, los reclamos, aunque digamos, no fueron del todo, vamos a decirlo así, conclusivos, es hasta 1962 cuando se logra llevar a la ONU, y entonces realmente allí, en otras circunstancias, que se reabriera la controversia y que se firmara el Acuerdo de Ginebra, que dejó a un lado el laudo arbitral. Por eso les digo que la interpretación que hace Guyana del Acuerdo de Ginebra es sesgada, es contraria al acuerdo, es violatoria del Acuerdo de Ginebra, y evidentemente no abona para resolver la controversia. El punto 5, Venezuela es internacionalmente responsable de las violaciones a la soberanía de Guyana y por todos los daños sufridos, y aquí Guyana pasa a listar una cantidad de hechos donde supuestamente Venezuela le agrede, que van desde prácticamente los años 60 hasta nuestros días, y elementos de diferente naturaleza, incluso el ejercicio legítimo de venezolano de protestar las concesiones, que ha sido algo sistemático, salvo en los últimos 20 años, que evidentemente no se han sido contundentes con este tema, pero aunque supuestamente, según los dichos por algunos funcionarios del régimen, ya lo revolvieron a hacer en los últimos años, supuestamente. Entonces, enviando incluso cartas, pero a las empresas nada más, no a los gobiernos, no nota de protesta a los gobiernos, que es como se debe. Además, Guyana afirma que el Acuerdo de Ginebra autorizó al secretario general de Naciones Unidas para escoger los mecanismos a recurrir, y que así lo hizo Ban Ki-moon en el 2016 y Guterres posteriormente el 30 de enero del 2018, señalando que el próximo medio a seguir, dado que no se habían puesto las partes de acuerdo en el 2017, era la Corte Internacional de Justicia. Entonces, en esta interpretación es que vienen a basar jurisdicción en la decisión
del secretario general de Naciones Unidas, que dije que me voy a referir más adelante de cómo se va mucho más allá de lo dispuesto en el artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra, sino que además señalan ellos que, bueno, ese artículo es prácticamente una cláusula compromisoria, lo cual no es así. El punto 7, Venezuela debe retirarse de inmediato de su ocupación de la isla de Anacoco, lo cual la isla de Anacoco ni siquiera está mencionada en el laudo arbitral, una cosa absolutamente insostenible, ya me referiré a eso posteriormente. Uno de los problemas de admisibilidad que tiene esa demanda. Venezuela se abstendrá de amenazar o usar la fuerza contra Guyana. Entonces, imagínense, están utilizando un acuerdo que tiene que ver con la frontera para incluso pedirle a la Corte que decida sobre algo que ni siquiera está previsto en lo que es el propósito del Acuerdo de Ginebra, como en unos elementos que serían de paz y seguridad internacionales. O sea, evidentemente aquí, otro de los elementos. Y finalmente que Venezuela es internacionalmente responsable de las violaciones a la soberanía de Guyana. Entonces, aprovechó esa declaración, digamos que es una declaración, evidentemente, más allá de del poder que le confiere el artículo 4, numeral 2 al secretario general de Naciones Unidas para meter la demanda unilateralmente y además meter dentro de esa demanda cualquier cantidad de cosas que no estarían ni siquiera recogidas en el Acuerdo de Ginebra. Ya me referiré más adelante a los temas de admisibilidad. Entonces, ¿cuál ha sido la posición que sistemáticamente Cobris desde la sociedad civil ha mantenido, apoyando, por supuesto, la defensa de los derechos, de nuestros derechos en lo que es la Guayana Esequiba? Es que, bueno, que el régimen de Maduro es responsable porque nuestro reclamo haya llegado a donde ha llegado, allá a la Corte Internacional de Justicia. Es decir, evidentemente nosotros no hemos tenido tampoco ningún prurito en coincidir con la posición nacional, o sea, porque es una posición nacional. Ahora no podemos dejar de decir que se pudo haber llevado mejor la relación y este tema en concreto de la reclamación y evitar que eso llegara a donde actualmente está, en esta grave situación. Que la Asamblea Nacional y la sociedad civil han hecho todo lo que han podido, visibilizar, por un lado, que la controversia como tal, que se mantenga viva, este tipo de foros lo permite, visibilizar la parte británica. Esto es muy importante dentro de los actos que ha hecho. Por cierto, la Asamblea Nacional está el tema de remitirle cartas a Gran Bretaña, que también es parte del Acuerdo de Ginebra, eso hay que señalarlo, ¿no? Y además, pues evidentemente que estamos en medio de una ofensiva guyanesa que radica en petróleo, ¿no? Radica básicamente en el descubrimiento de petróleo en áreas por delimitar, sobre lo cual Guyana aspira a no solamente satisfacer su seguridad energética, sino constituirse en un exportador neto de petróleo. 750.000 barriles se visualizan en el 2027. Claro, evidentemente estos perfiles pueden cambiar con la caída de los precios del petróleo, actualmente están en $40, eso hace que los proyectos estén muy justos en cuanto a lo que son rendimientos. Venezuela tiene que continuar conteniendo esta arremetida de Guyana contra el Acuerdo de Ginebra, eso también ha sido, y además haciendo un llamado que nosotros volvemos a reiterar en el marco de este foro, como lo hizo el diputado Dávila, y como lo hizo el embajador Víctor Rodrigo Cedeño, que hay que volver a los medios diplomáticos que son cónsonos con el Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia, los cuales no están agotados, sino que Guyana nunca ha querido negociar de buena fe. Ese es el tema. Y evidentemente que la Corte Internacional de Justicia ni tiene jurisdicción para conocer la demanda, ni tampoco esa demanda sería admisible. Y sobre admisibilidad, ya he venido señalando algunas cosas cuando hablé de la demanda, pero decir que la naturaleza y el alcance de la controversia es interpretada de forma indiferente por cada parte. Entonces, ¿cómo la Corte va a decidir si Guyana tiene una interpretación de la controversia y Venezuela tiene otra controversia? En el caso supuesto, negado, que nosotros creemos que no es así, por todas las cuestiones que acabo de mencionar, de que la Corte llegase a declarar que tiene jurisdicción, ¿sobre qué va a decidir? ¿Sobre lo que dice Guyana o sobre lo que dice Venezuela? Entonces, ¿eso qué ocurre? No está claro porque no hay un acuerdo especial para someter este tema ante la Corte. Ese básicamente es el tema. La aplicación unilateral va contra el Acuerdo de Ginebra. También hay que hablar de la ausencia de un tercero indispensable. Aquí la Corte ha sido muy clara con la doctrina del oro monetario, el monetary gold,
y el Reino Unido no reconoce de una manera limitada la jurisdicción de la Corte. Incluso recientemente, en el caso del archipiélago de Chagos, volvió a enfatizar la necesidad del consentimiento de las partes y dijo que ya, digamos, la jurisdicción que ellos le reconocen a la Corte es muy limitada sobre controversias históricas, no es anterior al año 87. Y finalmente otros problemas, el de la isla de Anacoco, por ejemplo. La isla de Anacoco está fuera del propio laudo de 1899, porque aquí cabe citar, por ejemplo, una de las cosas que dijo el canciller Iribarren Borges sobre el tema del artículo 5 del Acuerdo de Ginebra. Si Guyana llegase a solicitar, por ejemplo, territorios que están más allá del propio laudo, los está desconociendo. Entonces usted no puede pedir que la Corte vaya más allá del laudo que usted quiere mismo que ratifique su validez. Entonces, evidentemente que pedirlo de la isla de Anacoco es inconsistente. Pedirle a la Corte que le dé seguridad jurídica a sus concesiones en las áreas marítimas también resulta inconsistente, porque esa es otra controversia pendiente y que solo se puede resolver una vez esté claro los límites terrestres, como dice el derecho internacional, pero también como dice el artículo 5 del Acuerdo de Ginebra. Entonces, esta demanda, creo yo, no solamente es que la Corte no tiene jurisdicción, sino que además es una demanda totalmente inadmisible por donde uno la vea. Entonces, como conclusión, ¿qué decir? Que la Corte Internacional de Justicia se verá tarde o temprano obligada a declarar su incompetencia. No hay jurisdicción sin el consentimiento de las partes. En segundo lugar, la demanda es inadmisible por todos los problemas que tiene. O sea, ahí Guyana trató de meter todo lo que pudo, que incluso iría más allá del Acuerdo de Ginebra, que en el supuesto negado de que estuviéramos hablando de que el Acuerdo de Ginebra le da una jurisdicción a la Corte que no tiene. Y finalmente creo también importante que Venezuela vuelva a hacer investigación. Hay una investigación de algunos elementos pendientes que serían interesantes para nuestra defensa. Siento que la investigación que hizo Venezuela en unos años y que fue muy buena, creo que tiene que continuarla, reactivarla en los archivos a nivel mundial. Por ejemplo, ¿qué pasa con los archivos en Rusia? O sea, y ahí es donde uno habla de las negligencias también del régimen de Maduro. ¿Por qué no aprovecha la relación que tiene con Rusia para decirle a Rusia, permítame investigar en sus archivos para ver qué pasó en 1899, o permítame los diarios de Friedrich de Marten que lo tiene bajo custodia la Cancillería rusa? ¿Por qué no hace eso? Es necesario también buscar los diarios, por ejemplo, del secretario general, por ejemplo, Yután, o del secretario general Pérez de Cuellar, para ver lo que ellos opinaron en sus momentos, o del propio Diego Cordovés, que intentó imponerle a las partes un método de solución y esto no avanzó, como dije anteriormente. Entonces, bueno, creo que esa investigación hace falta. En todo caso, debemos prepararnos para cualquier escenario y finalmente decir que lamentablemente a veces pareciera que la historia no se repite, pero rima, lamentablemente, como decía Mark Twain, estamos en una situación, digamos, muy difícil respecto a nuestra reclamación, que recuerda justamente la situación de hace 120 años con Venezuela y la pérdida, digamos, en aquel tiempo, digamos, en manos británicas de territorio, ¿no? A través de la usurpación, y que finalmente, digamos, fue tratado de refrendar en ese nulo e írrito laudo arbitral. Entonces, lamentablemente decir también que nuestra cultura en este momento pareciera que se parece mucho, ¿no?, a esa época lastimosa, una Venezuela invertebrada, una Venezuela enferma, una Venezuela dividida, una Venezuela débil, y lamentablemente a eso nos han sometido desde el régimen en estos últimos años. Muchísimas gracias, profesor, por su exposición. Aprovecho también para saludar y resaltar la labor que viene desempeñando la ONG MIMAPA, que bueno, hoy nos está acompañando y es impulsor de este foro que tenemos el día de hoy, a cargo de nuestro hermano querido y amigo Huguet. Bueno, seguidamente, ya para darle conclusión a este foro, dejamos con ustedes al presidente Juan Guaidó, a cargo de la clausura de tan importante debate y discusión. Adelante, presidente. Gracias, Javier. Primero quiero agradecer a la Comisión de Política Exterior, a la comisión dirigida por el diputado William Dávila, al Parlamento en general y, por supuesto, a la sociedad civil y a los abogados que han hecho de manera responsable, ciudadana, soberana,
nacionalista el reclamo, la exigencia legítima que hoy reafirma Venezuela sobre la defensa de los derechos sobre el territorio esequibo y de la fachada atlántica. Además, se sustenta en una política de Estado desarrollada a través del Acuerdo de Ginebra en 1966, como ustedes han hecho perfecta referencia durante este foro para nosotros importante, de carácter soberana y sobre todo de carácter responsable y con sentido de Estado, con sentido de un reclamo legítimo, un reclamo justo de Venezuela, de los venezolanos. En ese sentido, y es muy clara la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 10 establece además el espacio territorial de Venezuela, que corresponde el que conforma la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política inicial 19 de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de voluntad. Históricamente, el Estado venezolano ha manifestado a la comunidad internacional el carácter nulo e irrito del laudo de París de 1899. Así que esto es fundamental en este momento que vive Venezuela. La Asamblea Nacional ha fijado posición reiteradamente, fijado posición soberana, responsable, desde el mismo 2016, bajo la presidencia del diputado Luis Florido, acompañado también por el presidente William Dávila y todos los diputados que han hecho, pero también la plenaria y los presidentes del Parlamento. Y en mi caso, como presidente encargado y como presidente del Parlamento. Debo decir además que ejercimos soberanía en 2013, el año pasado también los diputados que visitaron territorio esequibo, estuvimos en la COP en el 2013, también el año pasado, en un claro ejercicio de soberanía. Es un punto que debe coincidir todos los venezolanos sin distingo. No puede hoy la comunidad internacional aprovecharse de un momento donde hay una dictadura, donde hay claramente una intención, hoy por parte del régimen de Maduro, de debilitar las instituciones. Por eso, hoy, si este es un punto de coincidencia, no de consenso, como decía claramente el profesor Víctor, creo que claramente debemos nosotros llevar adelante este reclamo, esta posición firme y determinada de los venezolanos, y hacemos un llamado. Venezuela entera hace un llamado al Parlamento. Hago un llamado a mantener la controversia en el ámbito de los mecanismos de naturaleza político y diplomático. Eso ha sido ratificado por el Parlamento, lo hemos ratificado en todos los espacios. La dictadura, es evidente, lo decía hace minutos también, ha debilitado institucionalmente a Venezuela. Eso hay un reflejo claro en la emergencia humanitaria compleja, en la migración, en los índices terriblemente dramáticos que solamente nos comparan hoy en hambruna con Sudán del Sur o en crisis de refugiados con Siria. Pero a pesar de esa crisis que ha generado la dictadura, que tiene su origen sin duda en las malas políticas implementadas por Hugo Chávez, nosotros debemos poner más de nuestro empeño, más de nuestro esfuerzo por poder defender nuestra soberanía y la indiscutible reclamo sobre nuestra proyección marítima del delta del Orinoco. Así que muchísimas gracias, diputado Dávila. El día de mañana esto será informado en el Parlamento Nacional. Seguiremos apoyando y respaldando toda la iniciativa que ha llevado la subcomisión desde la presidencia, desde 2016, que presidía el diputado Florido, el acompañamiento de la subcomisión liderada por el diputado Williams Dávila, pero sobre todo con un sentido patriota, con un sentido nacionalista, con un sentido soberano de nuestro reclamo justo e histórico en este momento de Venezuela. Lo decía el diputado Dávila iniciando la intervención. Aquí no es un eslogan que el sol de Venezuela nace en el Esequibo. Es un espíritu el cual debe prelar, que debe entender la Fuerza Armada que este reclamo no puede ser llevado de manera irresponsable por quienes, haciéndose eco además de mandatos desde Cuba, pretendieron debilitarnos institucionalmente. Nosotros somos y practicamos el ejercicio de la soberanía del territorio nacional, así que sin duda alguna el Esequibo es Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Ávila, diputados presentes, embajadores, a la sociedad civil, a los embajadores que históricamente han llevado este tratado. Les agradezco en nombre de Venezuela, en nombre no solamente de lo que heredamos,
sino lo que debemos y debemos legar, reconstruir para las futuras generaciones. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Ahora, para cerrar, el diputado William Dávila. Gracias, presidente. En esta exposición que usted acaba de hacer, reafirma una vez más esa posición nacionalista que desde que usted llegó a la presidencia de la República interina ha puesto de manifiesto, sobre todo en este punto tan esencial como es la zona en reclamación del Esequibo y todo lo que se explicó durante este foro. Así pues, de que lo que le puedo señalar, presidente, que vamos a estar mañana muy pendientes, vamos a tener como una especie de pequeña sala situacional entre nosotros para hacer el seguimiento a la audiencia. Mañana igualmente se solicitó pues un punto de información sobre esto en la Asamblea y nos sentimos muy optimistas y muy llenos de fervor patriótico. Estamos luchando contra una dictadura, como usted acaba de señalar, y esto pone aún más en evidencia que para nosotros garantizar la integridad territorial de Venezuela, garantizar realmente la cooperación y el desarrollo de la paz en la región, necesitamos un gobierno de emergencia nacional. Entonces pone en evidencia una vez más. Así que le agradecemos en nombre de la comisión, presidente, su presencia. Sé toda la tarea tan ardua que tiene, pero el que nos haya acompañado le da esto una fuerza, una energía vital en este momento, a pocas horas en que comience una audiencia oral que, como lo hemos dicho, no había necesidad de llegar, solo que por la omisión y la negligencia de este régimen llevó pues a que esta situación estemos mañana en esa audiencia oral. Y por lo demás, pues obviamente la comunidad internacional pendiente, y ahí vemos puesto esas sanciones que le han aplicado a estos usurpadores de la Asamblea Nacional impuestas por ese espurio Tribunal Supremo de Justicia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo entonces que nos acompañen el día de hoy, el día de mañana, con la etiqueta que vamos a utilizar para la campaña en redes sociales. Gracias a todos por su participación. Saludos.